tardes. Ahorita presento pantalla. ¿Ya puedes ver mi pantalla? Simón, Simón. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con el taller de HTML. Si tienes alguna duda o pregunta, no tengas pena en interrumpirme. Puedes encender tu micrófono y preguntarme si algo no te quedó claro o que quieras que te explique otra vez. Entonces ahí sin pena me puedes preguntar. Ah, va, dale. Entonces vamos a comenzar con una introducción a HTML. Primero, ¿qué es HTML? El lenguaje de marcado de hipertexto, o HTML, es el código que se utiliza para estructurar y desplegar una página web y sus contenidos. Estos contenidos pueden ser párrafos, listas, imágenes, tablas, formularios y otras cosas. Este lenguaje opera en base a marcadores escritos que aparecen entre comillas angulares, que son estos acá, el símbolo menor que y mayor que, a partir de las cuales se cifra la apariencia y orden interno de una página web. Es importante también aclarar que HTML no es un lenguaje de programación. No sé si alguna vez has utilizado algún lenguaje de programación. Sí, alguno que otro. ¿Ah? Pues sí, yo cuando estaba empezando también a ver esto de los lenguajes, solía confundir HTML con un lenguaje de programación, pero la verdad es que no lo es. Y esto es porque HTML carece de las características esenciales con las que los lenguajes de programación cuentan, tales como establecer variables, funciones, métodos o bucles. Sin embargo, sí es posible enlazar contenido HTML con lenguajes de programación como JavaScript. Eso lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué es una etiqueta HTML? Se llama etiquetas HTML a las instrucciones mismas con que se compone el código, es decir, las entradas rodeadas de comillas angulares y que tienen un valor específico en el conjunto. Además de las etiquetas, los elementos HTML tienen dos propiedades básicas. Ahorita vamos a ver la estructura. Esta es la estructura de un elemento HTML y está conformada de la siguiente manera. Primero está la etiqueta de apertura. Esta se conforma con el nombre de la etiqueta. En este caso es P, que hace referencia a una etiqueta para escribir un párrafo en una página web. También hay otros tipos de etiquetas que vamos a ver más adelante. Entonces en la etiqueta de apertura ponemos el nombre de la etiqueta que queremos abrir y el atributo. Eh, Estos atributos siempre tienen que ir en la etiqueta de apertura y se utilizan para almacenar más información sobre los elementos de una etiqueta HTML y se conforman de un nombre y un valor. En este caso el nombre del atributo es class y el valor del atributo es greeting. Este atributo class se usa para definir estilos iguales para varios elementos al mismo tiempo, pero también existen más tipos de atributos que veremos por ahí. Una etiqueta puede tener más de un atributo y puede especificar, digamos, el tamaño de la letra u otras características. Entonces, ya que tenemos escrita la etiqueta de apertura, la siguiente parte es el contenido. Este contenido es lo que irá dentro, lo que encerrará las etiquetas. Ya puede ser texto, imágenes o cosas por el estilo. Y por último, la etiqueta de cierre. Es importante que la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre estén en orden. Por ejemplo, nosotros podemos encerrar una etiqueta dentro de otra, pero tenemos que estar seguros de haber cerrado primero la etiqueta que se encuentra, digamos, en la que está en el centro.
Ya lo veremos más adelante. Ahora, ¿cuál es la estructura básica de un documento HTML? Primero, al escribir un documento tenemos que escribir esta etiqueta, doctype HTML. Esta etiqueta sirve para declarar el tipo de documento. Y esto se debe a que doctype es una instrucción especial que se usa en HTML. Esto le indica al navegador qué tipo de versión de HTML estamos usando. En este caso usamos la versión 5, ya que es la que se utiliza actualmente. Luego de que definimos la etiqueta de doctype, iniciamos el documento HTML con la etiqueta HTML. También se le llama elemento raíz y a partir de él se escribirá el resto de etiquetas. Luego tenemos que escribir la etiqueta head. Esta provee información general acerca del documento, incluyendo su título y enlaces a scripts y hojas de estilos. Aquí generalmente va información que no puede ver el usuario, pero que sí es de utilidad para el navegador. Y luego la etiqueta body. Este es una etiqueta esencial en un documento HTML, ya que ahí definiremos el área donde se coloca todo el contenido de la página web, como texto, imágenes, enlaces, formularios. Y esto va a ser todo lo que el usuario podrá ver y con lo que podrá interactuar. No sé si hasta ahí vamos bien o sientes que voy muy rápido. Ahí está todo claro. Ok. Algunas etiquetas básicas de HTML son las siguientes. Primero, la etiqueta div, que nos sirve para estructurar el código, el documento en secciones. Div viene de la palabra de dividir y dentro de div podemos encerrar más etiquetas como texto, imágenes y lo que queramos. Otra etiqueta es a. Esta introduce hipervínculos tanto internos como externos mediante el atributo href y la dirección URL a donde el hipervínculo conducirá. Entonces dentro de esta etiqueta podemos definir un link ya sea a Google o a cualquier página que queramos, y al momento de cargar la página web seleccionamos ese link y nos redirigirá a la página que definimos previamente. Otra etiqueta es la br. Su función es implementar un salto de línea dentro del texto. Aquí varía respecto a estas dos, pues lo que tanto en la div como en la etiqueta a podemos ingresar otras etiquetas, podemos ingresar contenido dentro de estas etiquetas. Sin embargo, en esta solo es necesario declararla, por lo que no necesita que escribamos dos veces la etiqueta de apertura y etiqueta de cierre, puesto que solo es para un salto de línea. También tenemos las etiquetas H1 a H6. Estos son para definir diferentes niveles de títulos, del 1 a 6, donde el número 1 indica, digamos, el nivel superior y el 6 el nivel más bajo. Esto nos permite estructurar el contenido y tener un documento presentable con respecto a los títulos. Y también tenemos la etiqueta P. Esta nos sirve para agrupar texto dentro de un párrafo. Esta es una de muchas etiquetas que podemos implementar en HTML, pero como son bastantes no puedo hacer la presentación más larga porque se puede hacer algo tediosa. Entonces, por último, están algunos editores de HTML. No sé si has utilizado alguno de los que puedes ver aquí. El Sublime Text. Ok. Sí, de hecho, los documentos HTML pueden escribirse hasta en el bloc de notas de Windows, pero herramientas como Visual Studio Code o Atom o Sublime Text otorgan ciertas características que facilitan la escritura de este tipo de documentos.
Y de teoría es eso. Vamos a pasar ahorita a la parte práctica. No sé si has, has manejado HTML antes o cómo está tu conocimiento con respecto a HTML. Sí lo usé antes, vamos, pero sí, ya ratos de no usarlo. Sí, pues. Ok, entonces igual me puedes preguntar sin pena, algo que no te quede muy claro o que creas que te vuelva a explicar. Entonces primero nos situamos en una carpeta donde queramos poner el documento HTML y creamos una carpeta, perdón, un documento vacío. Generalmente siempre se escribe el nombre del documento, debe ser index. La extensión que sería HTML. Entonces lo voy a abrir con Visual Studio Code. Aquí tengo ya abierto el directorio. Entonces lo primero que hay que escribir según la estructura es la etiqueta que le indicará al navegador qué tipo de documento queremos que nos lea, que es un HTML. Después declaramos la etiqueta de apertura del documento, HTML. Estas son las características que tiene este editor, esta ventaja, que al momento de que yo ingreso una etiqueta, automáticamente me crea la etiqueta de cierre. Entonces me ahorra un poco de tiempo a no tener que estarla escribiendo, para ahorrar un poco de tiempo. Luego de la etiqueta HTML escribimos el head y por último el body. Entonces aquí ya tenemos la estructura básica de un documento HTML. Para abrirlo nos vamos a la carpeta donde lo creamos, clic derecho y lo abrimos con algún navegador. Yo voy a utilizar Firefox. Y aquí, como vemos, aún no tiene nada, todavía no se ve nada porque no le hemos ingresado nada al body todavía. Entonces lo primero que se suele hacer es ponerle un título como tal al documento. Por ejemplo, aquí en la pestaña vemos que solo se muestra la ubicación del archivo en su directorio. Pero si yo quiero ponerle otro nombre, así como aquí que se ve mi presentación o aquí que se ve WhatsApp, podemos hacerlo de la siguiente manera. Debajo de la etiqueta de head tenemos que escribir la etiqueta title, y esto es para escribirle un título al documento, y ese título se va a mostrar aquí en la pestaña. Entonces le voy a poner taller HTML y lo guardo. Para ver algún cambio que hayamos realizado en el documento tenemos que refrescar la página o darle F5, y aquí, como vemos, ya se le cambió el nombre al que le definí, taller HTML. Entonces vamos a empezar a ingresar contenido en el body. Primero vamos a empezar con los títulos que te había comentado. Vamos a empezar con el nivel más alto o el principal para los títulos, que sería H1. Si recargamos ya vemos que aparece eh, el texto que puse. Este es un título y el tamaño que corresponde a la etiqueta H1, que sería el nivel principal para los títulos.
Si queremos escribir un subtítulo que venga del primer título, tenemos que irnos en orden. Siguiente sería H2. Si guardamos y recargamos, vemos que ya se puede ver el subtítulo, por decirlo así. Y podemos irnos así sucesivamente con los demás. Llega hasta H6. Y aquí vemos la diferencia entre cada nivel de título. Hasta ahí todo bien. Todo bien. Ya que esto sería para los títulos, ahora vamos a irnos para los párrafos. Para escribir un párrafo, como habíamos visto, se utiliza la etiqueta P y podemos ingresar cualquier texto. Aquí como vemos la tipografía es distinta y también el tamaño de la letra. Entonces este lo debemos utilizar solamente para los párrafos y este para los títulos. Por ejemplo, si queremos ingresar varios párrafos o varias líneas de texto, vemos que sí nos marca un espacio, pero por ejemplo si queremos que el espacio sea mayor entre líneas, podemos agregarle la etiqueta de salto de línea, que es BR, de break. Ahí como vemos ya marcó un espacio mayor entre la primera línea y la segunda línea. Entonces así es como funciona la etiqueta para salto de línea. Si queremos cambiarle el color a un párrafo, podemos agregarle un atributo a la etiqueta AP, que se hace de la siguiente manera. Para estilos se utiliza la palabra style, que sería el nombre del atributo. Igual, y aquí escribimos los parámetros de estilo. Por ejemplo, si ahora quiero cambiar el color, escribo color, dos puntos, y bueno, aquí me pone la herramienta, pero también uno puede escribir el nombre del color en inglés. Si le quiero poner rojo, escribo el color, y aquí vemos que lo cambia. Si también le quiero cambiar el tamaño de letra, aquí en este mismo atributo style separo el parámetro por coma y le puedo agregar font size, que sería tamaño de la letra, dos puntos, y le puedo poner el tamaño en píxeles, y yo le voy a poner 100 píxeles. Pero aquí no es coma, aquí es punto y coma, para separar parámetros de estilos. Recargo la página y vemos que ya tiene un tamaño mucho mayor. Entonces estos, digamos, serían los parámetros de estilos básicos para poder cambiar el color de la letra y el tamaño de la letra.
Además de eso, también podemos hacer que el contenido de un párrafo sea en negrita o cursiva, como en Word. Esto se hace con la etiqueta B para poner el texto en negrita. Esto debemos hacerlo dentro de la etiqueta P porque va a afectar al contenido que esté dentro de la etiqueta P. Entonces debemos ponerla dentro de esta etiqueta, y dentro de las etiquetas B debemos poner el párrafo que queramos poner en negrita. Y aquí ya vemos que ya cambió. Si la queremos poner en cursiva, se utiliza la etiqueta I. Igualmente dentro de la etiqueta P, y el texto lo ponemos dentro de la etiqueta I para que se ponga cursiva. Aquí está. Ahora, si queremos agregar algún enlace, utilizamos la etiqueta A. Y le podemos poner, digamos, el texto que verá el usuario, y lo verá en un formato de link. Por ejemplo, si le pongo link de Google, y solo lo pongo así y cargo la página, no me lo va a mostrar como texto. Pero esto es porque no le he agregado el atributo de que me redirija a cierta página. Entonces esto lo hago con otro atributo que se llama href. Este palabra href viene de referencia de hipertexto. Esto le va a indicar al navegador a qué link queremos que nos redirija al momento de que le demos clic al enlace. Si refrescamos la página, vemos que ya nos aparece subrayado y de otro color el link. Y si ingresamos, nos va a redirigir a la página de Google. Esto puede hacerse con cualquier página de internet, e incluso con archivos internos, por ejemplo, otro documento HTML que nosotros tengamos en nuestro directorio. Ahora, si queremos agregar imágenes, por ejemplo, utilizamos la etiqueta IMG. Aquí en IMG debemos poner el atributo CRC de source para especificar la fuente de donde queremos que obtenga la imagen. Esta puede ser de dos formas. Primero puede ser una imagen que tengamos nosotros en nuestros archivos, o una imagen del internet. Entonces primero voy a agregar una imagen que son de las que tengo yo aquí. Ya tengo agregadas unas en esta carpeta de imágenes. Entonces, como valor del atributo CRC, le voy a escribir la ruta donde se encuentra esta imagen. Me dejo la carpeta imágenes y el nombre de la imagen. Si recargamos, vemos que aparece la imagen. Sin embargo, ocupa muchísimo tamaño, y esto es porque no le definí un tamaño para que se ajuste al contenido de la página. Eso también se hace con atributos. Entonces se los voy a agregar aquí para que se haga más pequeña la imagen. Para la altura tengo que escribir la palabra height y el valor. Yo le voy a poner 700, puede ser cualquier número.
Y para el ancho, la palabra width también la pones 700. Entonces al momento de que yo recargue la página, la imagen se va a mostrar más pequeña. Y ahí está. Así es como se le cambia el tamaño a las imágenes. Ahora, por ejemplo, si yo quiero agregar una imagen que se encuentre en internet, debo escribir la misma estructura. Solo que aquí, en lugar de escribir la ruta de mi archivo local, escribo la dirección de la imagen. Voy a buscar una imagen aquí en Google. Entonces aquí en el atributo CRC pegamos el link de la imagen que queremos traer y ya lo podremos visualizar en la página. Aquí le podemos cambiar el tamaño para que se ajuste. ¿Todo claro hasta el momento? De modo todo claro. Ok. Otras cosas que se pueden hacer en HTML son listas. Entonces, hay dos tipos de listas en HTML, las básicas. Está la lista ordenada y la lista no ordenada. La lista ordenada lista los elementos con números, y la lista no ordenada los enlista con viñetas. Entonces, para crear una lista ordenada, primero debo escribir la etiqueta OL, que significa Ordered List o lista ordenada. Esto va a englobar los elementos de la lista que queramos ingresar. Entonces, para cada elemento que ingresemos debemos escribir la etiqueta LI, que viene de list item, y es para definir cada elemento de la lista. Que podemos poner y así es como se va a visualizar en la página. Ahorita lo que estamos haciendo solamente es dar un vistazo a los elementos básicos de HTML, pero sin estilos. Bueno, aquí al texto sí le pusimos estilos, pero es una forma también básica de poder cambiar el estilo de un documento, porque generalmente los estilos se cambian con CSS. Eso lo veremos en la próxima sesión, y se hace mediante la definición de los estilos en el encabezado o por la importación en archivos CSS. Los CSS pueden modificar cualquier elemento HTML, pero ahorita que no le ponemos estilos, nos lo muestra de una forma sencilla. Entonces, ya que tenemos una lista ordenada, también podemos hacer una lista desordenada, o que sea con lista de los elementos por viñetas.
Aquí para la lista desordenada tenemos que escribir la etiqueta UL, que viene de un order list, y esto nos va a enlistar los elementos sin número, como nos aparece aquí. Igual escribimos LI de list item y podemos enlistar cualquier elemento. Y aquí nos la muestra. La única diferencia básicamente sería la forma en como enlista los elementos. Aquí es por viñetas y aquí es por números. Otro elemento que se utiliza mucho y es de mucha utilidad en HTML son las tablas. Para crear una tabla, se hace uso de la etiqueta table. Entonces, para definir una tabla escribimos la etiqueta table y dentro de esta tenemos que definir las columnas y las celdas. Entonces, primero, después de definir la etiqueta global de la tabla, tenemos que escribir la etiqueta tr. tr viene de table row, que significa fila de tabla. Entonces, por ejemplo, si queremos crear una tabla que tenga encabezados para cada columna, entonces debemos escribir la etiqueta th y escribir el nombre de la columna. Aquí si vemos ya nos marcó el encabezado de la primera columna, que es este que definimos aquí. El th, el nombre de la etiqueta, viene de table header, que significa el encabezado que sirve el encabezado de la columna, pero así es el nombre de la etiqueta. Si queremos agregar más columnas, simplemente copiamos el formato de la primera y le podemos agregar más columnas. Aquí vemos que ya nos agregó otras dos columnas y ya tendríamos un encabezado para cada columna de la tabla. Ahora, para llenar los datos o las demás celdas, debemos escribirlo afuera de la primera fila de la tabla, que sería esta. Fuera de la primera etiqueta tr, abrimos otra etiqueta tr para definir otra columna de la tabla, otra fila, perdón. Y aquí, para empezar a llenar el contenido, debemos de escribir la etiqueta td. td viene de table dataset, que es para ingresar el contenido de la celda o la información.
Entonces si definimos n el número de columnas y solo escribimos una fila, estaríamos escribiendo la fila 1 de la columna 1, que vemos que está debajo de la columna 1. Para llenar las siguientes filas, las siguientes columnas, copiamos el primer formato de la primera columna y lo llenamos. Entonces aquí ya tenemos llena la primera fila de la tabla. La fila 1 de la columna 1, la fila 1 en la columna 2, la fila 1 en la columna 3. Si queremos llenar otra fila, debemos de escribirlo afuera de la fila que ya definimos. Abrimos otra etiqueta tr y podemos copiar el formato de la fila anterior. Y aquí vemos que ya se ha agregado. ¿Todo bien hasta el momento? Todo bien. Ok. Aquí vemos que la tabla HTML nos la muestra sin divisiones. Y esto es por lo mismo, porque no estamos utilizando estilos todavía. Pero si queremos agregarle, aunque sea un marco o una división entre las filas y las columnas, tenemos que definirlo en la etiqueta global de la tabla, que sería esta. Aquí en la etiqueta global tenemos que definirle el atributo border, que es para los bordes, y le definimos el tamaño del borde que queremos asignarle. En este caso le pondré 1. Y si actualizamos la página, vemos que ya nos puso un marco en la tabla, así para que se vea más presentable y se entienda mejor. En HTML también se pueden agregar formularios. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un pequeño formulario para que el usuario pueda ingresar cualquier dato. Un formulario de HTML, el elemento principal o básico sería los campos de texto o text input fields. Entonces, para agregar un formulario, primero debemos abrirlo con la etiqueta form. Esta va a ser la etiqueta global y dentro podremos poner las etiquetas para el formulario. El primer elemento sería el elemento label. Este va a ser como la etiqueta del componente.
Si nosotros queremos poner un campo que el usuario registre o el que ingrese datos, podemos poner una etiqueta arriba que indique lo que debe ingresar. Entonces aquí ya escribimos la primera etiqueta y ahora vamos a escribir el input. Esto se hace con el tipo de etiqueta input y este puede tener varios tipos. Puede ser de texto, botón, checkbox, radio button y etcétera. El que voy a poner ahorita va a ser el tipo texto, entonces voy a definir un atributo que indique el tipo de entrada. Entonces escribo type, tipo, y le asigno el tipo de texto. Le asigno que va a ser tipo texto y también asigno un ID. Si refresco el documento, aquí voy a mostrar el cuadro donde yo pueda ingresar cualquier texto. Y bueno, aquí le puedo agregar un salto de línea para que se vea mejor. Y ahora en los formularios de HTML a las etiquetas es buena práctica agregar las etiquetas un atributo que se llama for. Este for lo que hace es que vincula la etiqueta con el input al que está vinculado. Por ejemplo, si yo quiero vincular esta etiqueta con esta entrada para que el usuario la modifique, debo especificar en el atributo for de label a qué input debo asociarlo. Entonces en este caso yo debo poner el ID del input. Esto es importante básicamente cuando se trabaja junto con JavaScript, porque al momento de jalar los datos se puede referenciar al label y al input por el ID. Entonces el de ambos tiene que ser el mismo. Si yo quiero, por ejemplo, poner un valor predeterminado en la entrada de texto, yo puedo asignarle al input otro atributo que sea value o valor. Entonces al momento de que yo refresque la página, bueno, aquí no me funcionó, pero quizá deba volver a abrir el documento. Sí. Esto suele pasar a veces, también pasa cuando se ingresan videos, por ejemplo. No es suficiente con refrescar la página de internet, sino que hay que volver a abrir el documento para ver algún cambio. En este caso yo había puesto el valor por defecto de mi nombre, quería que se mostrara aquí y no se mostraba hasta que volví a abrir el documento. Entonces aquí podemos setear un valor predeterminado y lo podemos alterar. ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Luego todo claro. Ok. También le podemos asignar más entradas para el usuario. Por ejemplo, si le quiero pedir el apellido o el número de teléfono.
Entonces así es como podemos crear formularios en HTML de la forma más sencilla y básica. Y con CSS se pueden estilizar para que se vean más presentables y vincular con lenguajes de programación como JavaScript para obtener esos datos que el usuario ingrese y poderlos insertar en una tabla o imprimirlos en otro lugar en la página. Para enviar estos campos o las entradas del usuario en un formulario se debe agregar otra etiqueta input que sea de tipo submit. Este tipo de atributo, perdón, este tipo submit lo que hace es que envía información para después procesarla mediante JavaScript, y para eso debemos de referenciarla con un ID, y el ID debe ser diferente. Aquí yo no lo cambié, pero debe ser distinto para cada entrada del usuario. Por ejemplo, aquí si esta entrada es para nombre, yo de ID le puedo poner nombre. Si otra entrada es para el apellido, yo como ID le puedo poner apellido o algo que me ayude a referenciarlo o a diferenciarlo. El submit también tiene un atributo value donde le podemos escribir el texto que queremos que se aparezca en el botón. Entonces aquí, como vemos, ya le agregó un botón al formulario. Si yo le doy clic, no me va a hacer nada más que refrescar la página, porque no le he asociado ninguna función JavaScript que le indique qué es lo que tiene que hacer. Entonces solo, básicamente no tiene ninguna funcionalidad todavía, pero para eso sirve, para enviar datos ingresados por el usuario. Entonces lo más sencillo de un formulario básicamente sería esto. Otra cosa que también pueden agregarse en HTML son videos. Para agregar algún video tenemos que escribir la etiqueta iframe. Este iframe lo que nos crea es como un panel donde podemos eh, ingresar principalmente videos de cualquier página de internet. El atributo para poder para poder agregar un video también es igual que las imágenes, sería CRC. Entonces, para obtener el video se hace de la siguiente manera: nos vamos a algún video que queremos agregar. Entonces la forma de agregarlo sería así. Generalmente YouTube eh, pone cierta seguridad al momento de que se referencia sus links en otras páginas. Entonces no solo podemos copiar el link de la barra de direcciones, sino que tenemos que darle clic derecho al video y seleccionar la opción copiar código de inserción. Ahí lo que hace es que nos pone en el portapapeles lo que deberíamos de pegar en nuestro código HTML
para que se pueda mostrar bien el video. Entonces la estructura sería básicamente esta. Para el iframe podemos especificar el ancho del video o el ancho que ocupará en la página. Aquí por defecto tiene este valor, yo se lo puedo cambiar. Igual height, que sería la altura. Y luego está el atributo CRC, aquí iría link. Entonces lo que modifica YouTube es la siguiente parte. Por ejemplo, este es el link que uno pone en la barra de direcciones. Y básicamente lo único que cambia es esta parte de aquí. Esto lo cambia por esta palabra que se llama embed. Esto lo que hace es que le da permiso a los desarrolladores para poder referenciar videos de YouTube y para que tengan permiso de poderlos agregar a sus páginas. Entonces por eso no, como solo agregar el link de la barra de direcciones no va a funcionar, sino que agregar que modificar, agregar esta palabra. El título del video, este es opcional, este se puede poner o se puede omitir. El borde del frame también se puede omitir. Igual este atributo. Y el que sí es de importancia, diría yo que sería este, allow full screen. Si no ponemos este atributo, el video no lo podemos ver en pantalla completa en nuestra página, sino como dependiendo del tamaño que le hayamos definido aquí, y no lo podremos poner en pantalla completa. Entonces con este iframe también si recargamos la página es probable que nos marque un error o que no lo podamos ver. Bueno, en este caso sí. Y aquí sí es como se agregan videos hasta ahí todo claro. Sí, no, todo claro. Ok. Algo que se me había olvidado especificar es que también se puede poner un color de fondo a la página. En este caso se hace desde la etiqueta body, etiqueta de apertura, y tenemos que poner el parámetro style para definirle un estilo al cuerpo de la página. El atributo del estilo para ponerle color sería background color, y aquí podemos escribir el nombre del color en inglés o en hexadecimal. Le pondré sky blue, y si recargo la página aquí no se me guardó los cambios. Un error de tener aquí.
Ahí está. Aquí ya me cambió el color de la página. Yo le puse un aqua. El anterior no sé por qué no me lo había agarrado. Pero así es como se cambia el color de la página. También se puede hacer mediante CSS por un archivo externo o mediante eh, la sección de style dentro de los headers. Una, una forma para familiarizarse más con HTML es visitar páginas de internet y seleccionar la opción de inspeccionar. Esto se hace ingresando a cualquier página, sea YouTube, Google, Facebook, y en un espacio de la página se le da clic derecho y se selecciona la opción de inspeccionar. Dependiendo del navegador puede salir una ventana, un panel del lado derecho o abajo o a la izquierda, y básicamente muestra varias funciones. La primera que aparece es Inspector. Voy a hacer más grande. En esta sección de Inspector nos muestra el código HTML de la página de internet que estamos visitando. Entonces aquí podemos nosotros ver, eh, seleccionar el componente del código y el navegador nos va a seleccionar en la página del lado izquierdo a qué componente hace referencia. Por ejemplo, si yo quiero eh, irme a este div, vemos que este div, que sería la sección o el contenedor, este es el que contiene el reproductor del video. Básicamente podemos ver el código de toda la página, aunque es más que todo para familiarizarse, porque para estas páginas se utilizan no se utiliza un HTML básico, sino que se utilizan frameworks como Angular o React. No sé si has escuchado de esas herramientas. No. Bueno, esas son herramientas un poco más avanzadas que lo que hacen es facilitar la estructura de una página web, especialmente para que sean, para las que son más grandes, las que ya necesitan más código, y facilita la conexión entre distintas páginas o la importación de librerías, que hace que ya no se mire así, ¿verdad? Sino que se mire más intuitivo, más presentable, claro. Para eso se lleva más tiempo llegar a una página así, y se utilizan también librerías como Bootstrap o Material, pero lo básico de HTML básicamente se empieza por esto, y ya familiarizándose con sus principales componentes y etiquetas, ya uno puede comprender mejor cómo se estructuran estas páginas que normalmente utilizamos. Entonces, no sé si tienes alguna duda o alguna consulta. No, todo claro. Ok, para el próximo taller, no sé si te gustaría que profundizáramos en otra cosa. Bueno, yo tenía pensado implementar HTML con CSS y JavaScript para agregar una funcionalidad a un formulario así y agregar una tabla. Así que no sé si eh, después nos ponemos de acuerdo para ver qué hora te queda mejor, para no interrumpir Va, tus clases. va, está bueno. Entonces, de mi parte, eso sería todo por hoy. Gracias por tu atención. Yo te voy a mandar ahorita un formulario para que lo puedas llenar, para, para que eh, corroboren que sí vi el taller. Entonces, puedes feliz tarde y gracias. Feliz tarde.